Pensar la enseñanza de las matemáticas en la virtualidad en tiempo récord. El recorrido propuesto, iniciar con un contexto y problemática actual y de allí acotarlo para hacer algunas propuestas y sugerencias que podría servir al profesor en estos tiempos en los cuales hemos pasado de una enseñanza presencial a una enseñanza virtual y lo tuvimos que hacer en tiempo récord para finalmente terminar con algunas reflexiones y preguntas que vayan a quedar pendientes. Seguramente en esta exposición uno pueda sentirse atacado en su autoestima, en decir, pero justo estoy haciendo las cosas que no debería estar haciendo. Tal vez pase, eso va a depender de nuestro sistema de creencias acerca de cómo entendemos la enseñanza de la matemática y el aprendizaje, lo que es la matemática, los recursos, cómo debería enseñar en la virtualidad, en la presencialidad. Tenemos que pensar que estas cuestiones también acontecen con nuestros estudiantes. Cuando tenemos algunos que dicen, hemos estudiado mucho y sin embargo a lo largo de todo un examen que escribió mucho, uno termina desaprobándolo. Posiblemente nos pase como profesores, que uno dedicó muchas horas de esfuerzo de llevar todo lo que estaba haciendo en la presencialidad a la virtualidad y que uno esté señalando puntos como débiles. Bueno, esto puede llegar a ocurrir. Algunos puntos de partida, entonces. No podemos desconocer toda la problemática que acontece en esta instancia de pasar de la presencialidad a la virtualidad y qué ocurre cuando estamos trabajando en diferentes contextos, ¿no? Familias que pueden ser más pobres, en las cuales uno está pensando que van a abandonar la educación para siempre, o estar pensando qué hacemos con estudiantes que tienen necesidades educativas especiales, cómo los integramos, a un estudiante hipoacúsico, a un estudiante no vidente, qué hacemos en una clase cuando ahora de lo presencial pasamos a las instancias virtuales, o pensar esta idea de esta educación que estamos brindando en este momento es educación a distancia para quién y las desigualdades sociales que van a estar presentes en este contexto. O esta educación virtual en sectores populares, cuando uno está diciendo que se quede alguien en la casa y no es lo mismo estar en la casa, en el barrio y son disímiles en cada uno de los contextos. Obviamente que existen muchos puntos para estar tomando en esta instancia, pero solo nos vamos a quedar con un recorte muy particular de la situación y uno podría profundizar todos los demás aspectos. Nos vamos a quedar estrictamente con el profesor que le toca trabajar, adaptar las instancias presenciales a la virtualidad y vamos a hacer el recorte y lo demás. ¿Qué estaría pasando y qué ocurre si no puedo hacerlo porque toda la mayoría de mis estudiantes no acontecen? Vamos a mirar sola esa instancia. Seguramente lo que ocurre es que en este momento las horas de trabajo de los profesores superan ampliamente las expectativas hasta de lo que estaba pensado desde organismos ministeriales. Me gusta en particular una metáfora que tengo de Sid Saucedo, que es la idea de coreografías didácticas. Y esta idea de coreografía didáctica, pensándolo en lo que entendemos por una coreografía, tiene una parte visible y una no visible. La parte visible, en el caso del profesor, es la clase, cómo quedó ya montada en una plataforma, cómo se desarrolló. Pero hay que estar viendo la parte no visible, las horas de preparación que lleva a esa instancia. Uno podría estar mirando aquí casi una relación de 30-1. Una hora de clase presencial tiene casi unas 30 horas de preparación del profesor por detrás, de pensar cada una de esas instancias. Y en esos aspectos nos vamos a ir metiendo. Sí, esta preocupación también está presente para nosotros, dado que hemos generado también un ciclo de charlas en tiempos de coronavirus con la Universidad Nacional de General Sarmiento, que uno los puede encontrar en YouTube, que le llamamos Educación Matemática a un clic de distancia, donde uno puede profundizar algunos aspectos que voy a trabajar en esta presentación. Pero para iniciar, uno debe preguntarse, ¿cómo son tus clases? ¿Qué tipo de profesor uno es? Y uno podría pensar que básicamente tenemos tres grandes estilos. Por un lado tenemos un estilo formalista, estructuralista, este profesor que está centrado en conjunto de reglas y procedimientos propios de la matemática y que necesita transmitirlos en las clases, que puedo ver estas clases que están centradas en demostraciones, en propiedades de los teoremas, o el profesor que es mecanicista empirista, estas clases donde está centrado básicamente en procedimientos, rutinas, técnicas y algoritmos y la complejidad a veces está en el tipo de números que estamos colocando, eso es lo que lo hace mucho más difícil.
Y por otro lado tenemos el profesor que tiene un estilo de clase más contextualizado, realista, donde recupera las actividades propias de la matemática en los entornos sociales y las recrea en el aula. Hay una construcción social de ese conocimiento. Obviamente que esto en la virtualidad genera una gran brecha y uno podría encontrar alguna de las clases en alguno de estos puntos, tanto en lo presencial como en lo virtual, pero la gran brecha se va a generar entre estilos formalistas, estructuralistas, mecanicistas, empiristas contra un contextualizado realista. ¿Por qué estaría haciendo esta aseveración? Porque llevar clases presenciales, formalistas, estructuralistas, mecanicistas, empiristas, a un entorno virtual no genera dificultad inicial al profesor para la clase, porque sencillamente puede apelar a tutoriales, dado que explica un teorema, explica una demostración o a través de un tutorial lo que uno hace es colocar cómo hacer un determinado ejercicio. Pero ¿dónde se encuentra más incómodo el profesor? Y se va a encontrar más incómodo en las instancias de evaluación. ¿Por qué? Porque lo que pretende es que el alumno repita algún conocimiento, repita algún teorema o realice algún ejercicio o alguna actividad que simplemente con una app de un teléfono uno la puede escanear y hasta me ofrece los diferentes pasos. Entonces el profesor empieza a no tener el control de lo que está haciendo el estudiante y esa es su mayor preocupación. ¿Cómo puedo tomarle un examen a un estudiante donde le estoy pidiendo que repita un teorema, repita una definición o haga un ejercicio muy algorítmico que lo puede hacer con una app o rápidamente se puede pasar a través de un medio como WhatsApp o las redes sociales? Sin embargo, el profesor que está con un estilo más contextualizado, realista, la dificultad se le va a presentar en el diseño de una clase, porque está pensando en ese diseño de esa clase que lo realiza en una interacción con los estudiantes. Necesita de esa interacción, de trabajo con los grupos, de pensar qué está ocurriendo, de que se resuelva en alguna actividad y tener retroalimentaciones. Pero en la virtualidad esto no siempre se logra de manera sincrónica, mientras que en una clase real sí lo hago de manera sincrónica y comienzo a construir tomando las decisiones que han realizado los estudiantes. Seguramente en las instancias de evaluación no tenga tanta dificultad por el hecho de que estoy pensando en evaluaciones de procesos y a través de la virtualidad puedo mirar esos procesos, puedo mirar cómo está pensando el estudiante, puedo ayudarlo en esos procesos, entonces no ofrecería tantas dificultades. Lo que sí es cierto y es una instancia de precaución porque uno puede decir, pero yo necesito llevar estas clases formalistas, estructuralistas porque mi institución lo realizan de esa manera. Uno tiene que hacer un llamado de atención que si nos centramos en clases formalistas, estructuralistas o mecanicistas, empiristas, estamos ignorando décadas de investigación en didáctica de la matemática, educación matemática o matemática educativa. Solo podemos pensar que educación matemática o didáctica de la matemática lleva más de 50 años de trabajo donde se muestran que los estilos formalistas, estructuralistas, mecanicistas, empiristas no dan buenos resultados en una apropiación significativa de la matemática por parte de los estudiantes. Estaríamos ignorando que hasta la Comisión Internacional de Instrucción Matemática, el IGMI, otorga las medallas Felix Klein o las Freudenthal y así han recibido premios como Yves Rousseau, Ishe Ballard, Paul Coe, Michel Artigue, Alan Schoenfeld, Louis Radford, Wiratán D'Ambrosio, Deborah Boll. Entonces, en este sentido, es necesario que el profesor comience a reflexionar, que no puede sostenerse en un estilo formalista, estructuralista o mecanicista empirista de las matemáticas, porque estaríamos ignorando lo que acontece en un ámbito como es la educación matemática. Debemos tener presente que los trabajos presentados por la OSD en competencias matemáticas en el marco de las evaluaciones PISA nos expresan que debemos utilizar una matemática en situaciones contextualizadas, reales y genuinas, que debemos plantear situaciones problemáticas de alta demanda cognitiva, lo cual nos quita de camino trabajar con una matemática algorítmica y rutinaria, y que debemos incluir situaciones de evaluación auténtica que tienen que estar articulados con estos procesos de enseñanza y aprendizaje, que quita del camino
camino la sola repetición de preguntas fácticas o de rápida definición o rápido acceso, que uno puede encontrar las definiciones a través de internet, lo cual uno sabe que eso es conocimiento volátil y frágil, que un estudiante solo lo aprende para un examen y rápidamente lo va a olvidar porque no lo está integrando en los procesos de aprendizaje que él está llevando a cabo. Pasemos a mirar qué ocurre, por ejemplo, en primaria y secundaria y tomemos lo que acontece en Colombia. Los estándares básicos de competencias establecen que el estudiante debería formular, plantear, transformar, resolver problemas a partir de situaciones de la vida cotidiana, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas. Y está centrado en toda la idea de formular argumentos, que el estudiante pueda argumentar. Si uno mira los 5 procesos generales que se contemplaron en los lineamientos curriculares de las matemáticas, en realidad uno tiene formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, comunicar, razonar, formular, comparar. O sea, son procesos que se están apartando de una matemática formalista o mecanicista. Si lo miramos en términos de lo que acontece en Argentina, en el marco nacional para la mejora del aprendizaje en matemática, podemos ver cuando se pregunta qué matemática aprender hoy, está remarcado la idea de trabajar con aplicaciones en situaciones cotidianas. Esta idea de comprender si es conveniente una oferta o promoción de venta de un producto, recalcular los ingredientes de una receta cuando cambia el número previsto de comensales o tener una actitud crítica ante las informaciones presentadas en los medios de comunicación en formato de cifras o gráficos. Esta idea de trabajar de manera en etapas que son más factuales, llevar la matemática que está en la vida cotidiana, llevarla al aula y a partir de allí comenzar los procesos de matematización. Si nos volvemos a primaria y secundaria, en el caso de Colombia, los derechos básicos de aprendizaje, podemos ver que un proceso que es relevante es la matematización o la modelación. Y se establecen para cada uno de los años, por ejemplo, aquí uno podría ver para primer grado de básico primaria, los derechos básicos de aprendizaje, es decir, qué es lo que se espera de un niño y cuáles son las evidencias del aprendizaje. Cuando uno hace un análisis de cada uno de ellos, puede advertir que se separan de una matemática formalista y estructuralista. Y así lo podríamos ver que pasaría para un grado octavo o para un grado décimo y para los siguientes. En el caso de Argentina están los indicadores de progresión de los aprendizajes prioritarios y uno puede encontrar, no es necesario leer lo que aparece aquí en pantalla, pero puede aparecer para cada uno de los años o cursos se destaca uno en particular, la idea de modelizar situaciones internas y externas de la matemática, que involucre construir, comparar, analizar la pertinencia de modelos funcionales y para todo ello es necesario argumentar, procesos que son relevantes y que no me tengo que olvidar que en la virtualidad los puedo trabajar y se van a ver potenciados. Quiero pasar a la universidad y solo me voy a quedar con una problemática particular que en el caso de Argentina lo ha planteado la Secretaría de Políticas Universitarias, el programa Logros EMA de enseñanza para la matemática y solo miremos algunas partes de sus bases. En ellos planteaba de que la permanencia de propuestas formativas originadas para el contexto del siglo XX es probable que sirvan de poco para los ciudadanos del siglo XXI, llevando a las universidades a que reflexionen sobre el modo en que están enseñando matemática actualmente. Entre esas bases también figura que es necesario repensar la enseñanza de la matemática como parte de una alfabetización contextualizada de los estudiantes de diferentes disciplinas. Esta idea de que modelos contextualizados realistas son los que logran una mejor apropiación de los contenidos de matemática más que el formalista estructuralista o un mecanicista empirista. Asimismo, en estas mismas bases establecen que deberían trabajarse con el desarrollo de competencias en un proceso que va desde lo factual concreto a lo simbólico abstracto, cosa que no ocurre en la universidad de esta manera. Habitualmente se parte de lo simbólico abstracto, comienzo con el formalismo y eventualmente alguna aplicación para mostrar lo factual concreto. Cuando menciona que estos procesos deberían ser de esta manera porque resultan determinantes para alcanzar logros en la formación de carreras universitarias. Obviamente que el gran problema es enseñar de un modo distinto al que fuimos formados. Es muy complejo para el profesor que se formó posiblemente en una estructura muy formalista de la matemática, pensar que las personas aprenden de otra manera, porque ese profesor considera que si él aprendió de ese formato, se siente mucho más seguro.
Y estos formatos hoy se potencian, el formato más estructuralista y formalista, si paso de la clase presencial a la clase virtual, porque casi que me siento obligado a hacer tutoriales donde voy a estar explicando teoremas, propiedades y definiciones o explicar cómo se hace un ejercicio en lo cual uno tiene que tener una alerta. Y me agrada una explicación que se hace Daniela Reyes Gasperini y Ricardo Cantoral desde la teoría socioepistemológica, cuando se preguntan cómo podrían los docentes cuestionarse el conocimiento matemático escolar si en la mayoría de sus acercamientos a las matemáticas fue presentada como un cúmulo de conceptos que están dados y que su misión principal es que los estudiantes los aprendan o quizás aprendan, lo cual es absolutamente cierto. ¿Cómo puede el profesor cuestionarse el modo en que se está enseñando? Decir, no deberíamos estar trabajando de esta manera, o si efectivamente esto produce buenos aprendizajes, porque él fue formado bajo un determinado paradigma o determinado modelo. Uno podría preguntar, bueno, pero ¿cómo uno puede salir de esto? Sencillamente acercándose a las investigaciones que hay en educación matemática, en didáctica de la matemática, mirando qué hay sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje actualmente, qué se hace desde la psicología educativa y demás. ¿Cuál es el gran peligro? La estrategia de la conquista. El profesor se siente seguro en el modo en el cual él fue formado y la precaución es estoy ignorando décadas de investigación en una área que eso no produce buenos aprendizajes en los estudiantes. Y entonces uno se queda en la postura de decir, es que yo me siento más cómodo de aquí, y no solo que yo me siento más cómodo en el modo que lo estoy haciendo, sino que hay veces lo justifico desde órdenes, desde las instituciones. Es que en el próximo curso, el profesor o la maestra o el maestro exige que mis estudiantes sepan estos algoritmos, y entonces eso me justifica para yo seguir estando en el mismo proceso. Bueno, cuando hablamos hay veces que priorizar, habitualmente depende de nuestro sistema de creencias en dónde me voy a centrar en lo que voy a priorizar. Si voy a estar en un modelo más formalista, estructuralista, me voy a centrar casi en contenidos, dejando relegado procesos que son sumamente interesantes dentro de matemática, como la idea de diseñar, proyectar, trabajar con diferentes estrategias, crear, conectar diferentes contenidos, explicar, argumentar, sintetizar, seleccionar. Eso entonces es relevante y esto no se va a disipar en la virtualidad. Pasemos a algunas propuestas entonces y sugerencias que podrían ayudar a que uno pueda hacer un pasaje rápido desde la presencialidad a la virtualidad, pero toda esa rapidez va a depender de nuestro sistema de creencias. Como puntos de partida, nosotros en este momento podemos estar pensando que estamos diseñando nuestras clases, casi que nos hemos vuelto expertos en la grabación de clases, subir clases a YouTube. Tenemos todo nuestro estudio, estamos pensando que del otro lado van a estar estudiantes que van a estar recibiendo esas clases, que cómo podemos interactuar o que lo pueden hacer a través de un móvil o un teléfono celular. Pero es importante pensar qué acontece del otro lado. Habitualmente esto lo tengo que tener pensado en el diseño de mis clases, que no necesariamente todos los estudiantes tienen acceso a estos recursos. Habitualmente podemos tener niños que hay un solo computador o una sola computadora en su casa, y entonces todos ellos tienen que acceder a un solo dispositivo que al mismo tiempo está compartido con sus padres o sus hermanos que también están haciendo o teletrabajo u otras actividades. Debo pensar que la conectividad en este momento, las conexiones a Wi-Fi pueden ser dificultosas por el hecho de que gran cantidad de usuarios están conectados. Eso me lleva a ser precavido en el tipo de archivos que estoy transmitiendo, porque incluso estos consumen las bases de datos de los teléfonos celulares, así que en esos detalles también lo tengo que estar pensando. Y debo estar pensando también en la brecha que existe entre las nuevas tecnologías con las personas, porque si estoy pensando en educación de niños, entonces en esa educación con niños van a acceder los padres, no necesariamente están amigados con las nuevas tecnologías, y ocurre también con otras personas. Y no me voy a olvidar de todo esto
de los tiempos, que los tiempos didácticos y los tiempos que se necesitan no son los mismos que en los presenciales. A lo mejor en un espacio presencial yo estoy dando clases o estoy dando clases de consultas en un determinado horario, los días martes a las 10 de la mañana hasta las 12. Esto no va a acontecer en la virtualidad. No todos van a poder acceder en ese momento. Los tiempos son diferentes. Entonces esto se va a sumar un tiempo enorme al trabajo del profesor que no puedo desconocerlo. Vamos con las actividades para el hogar. Habitualmente cuando pasamos de lo presencial a lo virtual, pensamos que los estudiantes tienen más tiempo para hacer más cosas y nos vemos casi tentados a dar muchas actividades para el hogar. Sin embargo, uno puede encontrar diferentes recomendaciones. En este caso, en el caso de Argentina, recomendaciones del mismo ministro de Educación de que no hay que sobrecargar a los niños con el trabajo escolar, o desde los diferentes ministerios de educación de las provincias y departamentos alertando sobre estas características y solicitando que uno pueda estar reflexionando sobre los aportes que están realizando a las tecnologías en términos pedagógicos, políticos, como para uno tenerlo presente. Nos vamos entonces ahora a los contenidos y precaución que debemos tener. Por un lado tenemos que definir si se van a trabajar con nuevos contenidos o se van a reforzar los adquiridos. Esas son decisiones institucionales, no solamente decisiones personales. Decisiones que uno tiene que tomar de acuerdo al contexto. Estoy trabajando en primaria. Si estoy trabajando en primaria me tengo que cuestionar si vale la pena avanzar con nuevos contenidos, porque a lo mejor estoy pidiendo que los padres les enseñen a los estudiantes, un padre que no fue formado como maestro. Y tengo que pensar el tiempo en el cual estamos pasando esta situación. No estamos imaginando que de ahora en más el sistema de enseñanza en primaria va a pasar a lo virtual. Es temporal. En consecuencia debo hacer una alerta porque a lo mejor lo que quiero hacer es reforzar los conocimientos adquiridos, o sea, mejorar el aprendizaje en matemáticas para poder garantizar la trayectoria escolar de estos estudiantes. Seguramente si me encuentro en un nivel universitario, cambian mis parámetros porque puedo decir necesito desarrollar estos contenidos porque tengo una materia que está terminando o finaliza en este semestre, entonces no puedo quedarme con reforzar los conocimientos adquiridos. Si estoy a lo mejor en secundaria y el semestre continúa en otro momento pensando que esto es un determinado tiempo, puedo reforzar algunos contenidos y desarrollar algunos otros mínimos. O sea, puedo definir algunos contenidos prioritarios. No puedo avasallar con la cantidad de contenidos a los estudiantes y esto no significa bajar en calidad de lo que nosotros estamos haciendo. La idea es cuidado con la cantidad porque lo que uno puede trabajar es menor cantidad de contenidos pero hacerlo con mayor profundidad. Esta idea de saberes indispensables en tiempo real. Esto uno lo puede ver en otros sistemas educativos como Singapur, por ejemplo, donde la cantidad de contenidos y la carga horaria que tienen habitualmente en los sistemas de educación son inferiores a los que tenemos en Latinoamérica. Y entonces a nosotros como profesores nos resulta imposible pensar que en menos carga horaria y con menor cantidad de contenidos se pueden tener mejores resultados. Sin embargo, las evaluaciones a nivel internacional muestran los logros que tienen, por ejemplo, Singapur, que sobrepasa a cualquiera de los diferentes países y no solo eso, sino que logran que los estudiantes tengan un gusto o sea, un gusto y amor hacia la disciplina, en este caso matemática. Pasamos a grabación de las clases y en este caso tenemos un video también en la red donde se profundizan algunos de estos aspectos. Primero la clase no debe reducirse a tutoriales. Si yo estoy pensando hacer tutoriales en una clase, debo pensar que lo que estoy haciendo es llevar el conductismo a una instancia virtual. Y otra vez entonces me estoy moviendo a modelos más formalistas y mecanicistas más que una clase contextualizada realista como me están solicitando los diseños curriculares o las mismas líneas en educación matemática. Debo pensar que la clase debe tener un hilo conductor, igual que acontece cuando estoy en medios presenciales, y que esa clase debe tener un libreto. ¿Qué significa tener un libreto?
Pensar que en esa clase puedo estar contando algo en particular, pero necesito que los estudiantes hagan algo posteriormente, tener una retroalimentación, que puedan leer algo a continuación. Esa es la idea del libreto, de pensar qué ocurriría en un medio presencial, ahora lo estoy pensando en un medio virtual. Si grabé mi clase de 1 hora y media, estoy pensando que es una clase magistral. Tendré que decir que no sea ese el modo en que los estudiantes van a trabajar. Podrán trabajar, ver esa clase durante unos 10 minutos, posteriormente tendrán que hacer alguna actividad, leer algún otro material, ofrecer alguna respuesta y continuar, porque si no me voy a quedar en un modelo absolutamente formalista. Y lo que debo pensar es que grabar no significa dar una buena clase. Esto genera en los profesores que tienen pocos conocimientos del área de didáctica de la matemática pensar que si uno grabó una clase, le dedicó muchas horas de trabajo a pensar cómo grabarla y cómo exponerla, entonces ya es una buena clase. En didáctica de la matemática existen herramientas para valorar la idoneidad didáctica que tiene una clase. Y decir una clase expositiva no significa que es una buena clase de matemática o una clase en la cual usó uno una pantalla digital, fue muy prolijo. No, esas son categorías que no me le llevan a decir que es una buena clase. Y me voy a quedar con un mensaje que dejó la UNESCO para estas instancias, que es evitar abrumar a los alumnos y a los padres pidiéndoles que descarguen o prueben una gran cantidad de aplicaciones y plataformas. Debo pensar qué acontece del otro lado. ¿Por qué? Porque estoy pensando que a lo mejor, en mi caso particular, uno puede decir, no, yo no me siento cómodo con la plataforma Zoom, por ejemplo, porque tengo miedo a hackeos, entonces quiero trabajar con Jitsi. Pero el siguiente profesor piensa algo parecido, pero quiere trabajar con Classroom, el otro quiere trabajar con Zoom. Me tengo que poner del otro lado, donde le estoy pidiendo a un niño, a un adolescente, a una persona que tenga baje diferentes apps para cada uno de los profesores en un tiempo en el cual lo estamos pensando acotado. En consecuencia, debo reflexionar sobre esos aspectos y debo aunar criterios con el grupo de profesores. Nos vamos a los materiales de clases. En los materiales de clases, de nuevo, algunos alertas y debo pensar para qué nivel estoy trabajando. Si voy a pensar para un nivel que está en escuela primaria, me tengo que imaginar, ese estudiante, ese niño, va a leer y si no logra leer e interpretar las consignas porque tiene dificultades dependiendo de la edad, tengo que apelar que le ayude un mayor, uno de los padres. Y si tienen las mismas dificultades, entonces ese material debería estar mediado pedagógicamente. Por ejemplo, este es uno que emite el Ministerio de Educación de la provincia, en el cual está una determinada actividad, pistas para hacer esa actividad y por las dudas está una aclaración en escuchar el audio donde está esa explicación. Entonces también lo debo tener pensado. Y si me muevo en otros niveles, un error frecuente, estar por ejemplo en escuela secundaria o en nivel superior, es darles un libro de texto. Debo pensar que la lectura de un texto de matemática es dificultoso para un estudiante. Y ni hablar si ese texto está muy centrado en el formalismo y estructuralismo. Un estudiante puede tener todo el lenguaje simbólico y lo que puede llegar a hacer es traducir símbolo a símbolo y no tener noción de lo que se está expresando dentro de matemática. Entonces, el material tiene que estar mediado pedagógicamente. Por ejemplo, aquí sería un material que se trabaja en escuela secundaria, donde aparecen algunas cuestiones de texto, con un lenguaje que está pensado como si le estamos hablando al estudiante y que lo invitamos a ver pequeños videos que son muy cortos, que los podemos encontrar en la red, que ayudaría a afianzar estos conocimientos. Volvemos de nuevo a remarcar cuál es el objetivo de nuestra clase, o sea, hacer una interfaz que lleve a una conexión entre el estudiante y el profesor. Podríamos trabajar con foros, pero aquí uno tiene que mirar en qué nivel me encuentro y si vale la pena. Si lo estoy pensando los foros, uno debe pensar que los foros deben servir no solo para ayuda, sino para discutir un tema que sea relevante dentro de matemática. El foro no es solo el que me puedo encontrar en un aula virtual. Lo puedo encontrar a través de redes sociales como Facebook, lo puedo hacer a través de un Google Drive donde discutimos. O lo podríamos hacer en WhatsApp con todo el riesgo que tiene porque es dificultoso seguir un foro a través de WhatsApp donde alguien pone un audio, alguien coloca algo escrito, debo escuchar los audios, debo leer y seguir el libro, entonces hay que ser precavido en qué estoy eligiendo.
pero si me lo estoy pensando en un foro para discutir algo en matemática en primaria, se vuelve dificultoso, porque si el tema de discusión es interesante, aparecen las voces de los padres a través de los hijos. No es la respuesta del hijo, lo mismo que podríamos estar discutiendo en la clase, tienen la ayuda por parte de los padres, entonces se me desdibuja lo que estaría ocurriendo. Entonces, una alerta de pensar, no sé si vale la pena un foro de discusión en primaria. Lo puedo hacer en secundaria, lo puedo hacer en superior, pero debo buscar temas que realmente sean desafiantes. Por ejemplo, trabajo con proporcionalidad, pero no les voy a preguntar qué es la proporcionalidad. Podría preguntar qué aplicaciones tiene en la vida cotidiana la proporcionalidad y cómo lo estoy usando. Pero tendré que colocarle algún criterio que no pueda participar más de, no pueda, su participación o su intervención no pueda superar las 25 palabras, por ejemplo, porque si no solo voy a limitarme a una gran cantidad de texto y las personas no leen lo anterior. Tendríamos que indicar que no se repitan las intervenciones, que se complemente una intervención anterior, que no pueden existir dos intervenciones que están diciendo exactamente lo mismo. Eso me llevaría a que expresen diferentes aplicaciones que tienen, por ejemplo, la proporcionalidad en la vida cotidiana, que alguien puede decir, la usamos en las recetas de cocina. Pero ahora uno tiene que cuestionar eso. ¿Realmente lo usamos en las recetas de cocina? Si tengo una receta de cocina que tiene para 4 personas y somos 3 los comensales, ¿realmente se hace el recorte y el cálculo de cuánto debería ser esa receta para 3? ¿O efectivamente uno la tomó para 4? ¿Cuáles son los criterios que operan para usar la proporcionalidad en la vida cotidiana? Y uno se va a sorprender de las cosas que van a responder los estudiantes y lo que uno aprende también como profesor. O si estamos en un nivel superior como la universidad, puedo tomar temas polinomio de Taylor y preguntar en qué contexto se generó el polinomio de Taylor y qué problemas vino a resolver en ese momento. En qué contexto se necesita actualmente, si ese contexto es el mismo actualmente para usar el polinomio de Taylor y cómo se usa en una carrera de ingeniería. Y uno va a aprender muchas cosas de matemática, porque se va a cuestionar el saber matemático y el saber matemático escolar, o ese saber sabio y saber enseñado. Y nos vamos a la evaluación. Uno sabe que la evaluación debe articular los procesos de enseñanza y aprendizaje con los procesos de evaluación. No puedo enseñar de una manera y evaluar de una manera diferente. No puedo enseñar de una manera muy formalista y pretender que en un proceso de evaluación me voy a un contextualizado realista. Debe existir una articulación. Y debemos pensar que evaluar es diferente de calificar. Si bien los sistemas nos exigen calificar, colocar una nota, la idea de evaluar es recuperar cuestiones referidas a los procesos de enseñanza y aprendizaje, y debo estar dispuesto a ayudar a mis estudiantes a que comprendan lo que están realizando. Bien, con respecto a evaluación, uno puede tener los diferentes indicadores en los diseños curriculares, cuáles son esas evidencias de aprendizaje y sobre qué aspectos me debería centrar. Si lo veo en el primero era con respecto a Colombia, el segundo con respecto a Argentina. Y si me voy a niveles superiores como la universidad, lo que ha planteado Confedi, por ejemplo, en el caso de Argentina, donde plantea que transformada de Laplace debería enseñarse a través de una modelización del funcionamiento de la suspensión de un auto. En consecuencia, el modo en que voy a proceder para evaluar no puede ser que le pida que enuncie todo lo referido a transformada de Laplace y haga algunas demostraciones. Tendré que ver procesos de por medio. Lo que sí quedan así como tips como para uno tener presente. Hay que evitar preguntas fácticas, ejercicios algorítmicos y repetición de conocimientos. Eso ya está marcado desde educación matemática. Eso es apartarme de un modelo formalista, estructuralista. Uno puede decir, pero yo quiero que mis estudiantes sepan determinadas definiciones. Sí, bueno, pero una cosa es que las repita de manera mecánica y otra cosa es que las ponga en funcionamiento en la matemática que está haciendo, y hay modos de hacerlo, no solo preguntarle a una persona. Para eso lo que uno debería hacer es leer reportes de investigaciones y propuestas de enseñanza y evaluación que están publicadas en revistas de educación matemática, porque hacemos esta crítica de que lo que acontece, lo que se publican, no le llega al profesor, pero es el profesor que también se tiene que acercar hoy en día a las publicaciones en educación matemática, la cual la mayoría de ellas están en entornos virtuales. Si queremos articular estos procesos de enseñanza y aprendizaje y verlos cómo con los estudiantes ponen en juego esta matemática, podemos sugerir cuestiones de esta naturaleza. Que elijan un problema y que de ese problema hagan una narrativa donde muestran
que saben mucho de matemáticas. Eso me lleva a evaluaciones absolutamente diferentes. Debo elegir un problema y empezar a narrar cómo estoy articulando las matemáticas que hemos estado trabajando en la resolución de ese problema. Y entonces allí da lugar a una retroalimentación entre profesor y alumno y darse cuenta de qué modo este estudiante se está apropiando de un concepto, de una propiedad, de una definición, pero lo vemos en acción. O solicitar el problema que tiene más de una estrategia de resolución, porque el foco está centrado en desarrollar diferentes estrategias. Eso me lleva a mirar un problema y pensar que puedo resolverlo de una manera y de otra manera distinta, pero entonces la interacción con el profesor es en qué términos es diferente tu segunda resolución a la primera resolución. O tomar el problema que uno tuvo muchas dificultades para resolverlo y que no llegó a una solución. Eso también es una instancia rica de aprendizaje. Empezar a narrar qué fue lo que uno hizo inicialmente. Habitualmente uno se sorprende porque los estudiantes dicen, por este camino me di cuenta que no llegaba a la solución. Y uno entonces retroalimenta. ¿En qué sentido te diste cuenta? ¿Qué fue lo que buscabas? ¿Y por qué te diste cuenta que por ese lado no llegabas a la solución? Y entonces lo lleva con estas prácticas metacognitivas, lo lleva al estudiante a comprender cómo se activan estos procesos. Puedo mirar a través de esas narrativas qué es lo que hacen los estudiantes. Como por ejemplo, este es un ejemplo para nivel superior, pero lo podemos hacer en diferentes niveles. Uno puede tener un texto y en consecuencia en el texto uno le hace preguntas al estudiante. Una pregunta, otra pregunta y otra pregunta. La interesante es importante es el modo que uno tiene para preguntar. El modo de preguntar tiene que desencadenar procesos de argumentación por parte de los estudiantes. No tengo que colocar dentro de la pregunta la respuesta. No podría preguntar, ¿estás seguro que esto está bien? Porque le estás seguro que esto está bien, le estoy diciendo que no es correcto. Distinto es, uno podría decir, ¿cómo podrías explicar que este procedimiento es adecuado a otra persona o cómo podrías explicar que esta estrategia es válida en otros contextos? Entonces me lleva a articular matemática con el modo en que lo estamos resolviendo. Lo importante es que en estas interacciones no me debo quedar solo con hacer preguntas. O sea, uno puede hacer una pregunta, pero está esperando qué hace el estudiante y volver a hacer otra nueva pregunta y volver a tomar los comentarios de los estudiantes. Obvio que uno puede decir, pero yo tengo muchos estudiantes y eso me causa muchas dificultades. Sí, es cierto, pero también tengo que pensar entonces qué quiero que hagan mis estudiantes. Si quiero que efectivamente aprendan de matemática y cómo valorar cómo están desarrollando su pensamiento matemático, ¿no? Si vamos también en trabajos colaborativos, que uno puede trabajar con instancias de modelización donde participan varios estudiantes o resolver problemas de manera colaborativa entre varios, uno puede dar pautas para que los estudiantes intervengan y es necesario que lo hagan para que aprendan a discutir matemática. Por ejemplo, aquí están cuestionando, son ejemplos que se presentaron este mismo año, donde alguien cuestiona, diciendo yo te cuestiono esta información, le responde, no concuerdo con la interpretación de esta información, otra persona vuelve a decir, bueno, tengo una opinión diferente a lo que está ocurriendo, y esto cuesta, porque habitualmente cada uno está pensando en lo que hace y en empezar a interactuar con otros es un proceso que uno puede mirar cómo se articula la matemática en los procesos de resolución de problemas, cómo se argumenta. Cuestiones sobre la evaluación y cómo valorar el mismo proceso de enseñanza. Se le pueden pedir a los estudiantes también instancias como esta, que relaten qué fue lo que no gustó de esa unidad didáctica, lo que les resultó difícil, lo que más les agradó, lo que aprendieron de ese práctico o de esa unidad. Esos procesos de argumentación ponen en juego cómo vieron la matemática allí en juego, que a lo mejor se quedaron en cuestiones que a lo mejor no eran matemáticas y uno dice, esto es una alerta para pensar algo no funcionó bien. A lo mejor estuve trabajando en un determinado contexto y mis estudiantes dicen que lo que aprendieron fueron sobre abejas y uno no quería enseñar abejas, quería enseñar determinados contenidos matemáticos. Eso me sirve, me retroalimenta a mí como profesor para darme cuenta que algo estuvo mal en el diseño. Hay escritos de los estudiantes que tienen otro formato. Ya en niveles superiores aprenden a escribir argumentativamente. De este informe no me voy a
quedarme en la lectura, me voy a quedar con un aspecto particular, esta idea que hay veces los estudiantes destacan que el trabajo en investigaciones, cuando se ponen en cuestiones en contexto matemática y matemática de la realidad, hacen que se apropien mejor de los contenidos de la propia matemática y entonces eso es un elemento importante para nosotros. Y por sobre todas las cosas uno debe pensar en estos momentos de la empatía, no solo pensar en uno mismo, sino en el otro y en el nosotros. Pensar que así como a nosotros se nos resulta complejo el trabajo, pasar de la presencialidad a la virtualidad, del otro lado aconteció lo mismo. Un estudiante que de la presencialidad lo hemos pasado a la virtualidad, entonces esas cuestiones las tengo que tener presente. Y eso no significa bajar el nivel de lo que nosotros estamos haciendo, sino pensar que el otro es tan humano como nosotros. En el caso particular de la UNESCO recomienda movilizar los instrumentos disponibles para crear vínculos entre las escuelas, los padres, los docentes y los alumnos. Esta idea de crear comunidades para garantizar las interacciones sociales regulares y favorecer estas medidas de protección social y responder a los problemas psicosociales a la que los alumnos pueden verse confrontados en situaciones de aislamiento. Bueno, como reflexiones finales entonces tenemos, no es la intención de que uno podría pensar, bueno, pero aquí me están pidiendo que baje el nivel de lo que estoy enseñando en matemática. No, no es bajar el nivel en lo que estamos enseñando en matemática, es pensar una enseñanza de la matemática más realista en el sentido de me estoy pasando de lo presencial a lo virtual y en un periodo acotado. Esto no es que se cambió la enseñanza de ahora en más de lo presencial, sino es un periodo en el cual nosotros vamos a estar de manera virtual y entonces lo tengo que aprovechar de otra manera y me tengo que acercar a décadas de investigación que están detrás en el área de educación matemática que me dicen cómo estar trabajando. No solo en educación matemática, sino en educación a distancia. Porque uno puede ver en este momento que en algunas instituciones se debaten y cómo podría estar evaluando a distancia cuando estarían ignorando las investigaciones que hay en educación a distancia para todos los niveles. Hay instituciones que funcionan en educación a distancia desde muchos años. ¿Por qué no mirar qué es lo que están haciendo? Y en función de eso uno puede descartar, esto sí lo tomo, esto no lo tomo, o por qué decidieron por este sistema. Entonces, es acercarnos. Y por otro lado, cuando uno está hablando de pensar en tiempo récord cómo adaptar la matemática a la virtualidad, el tiempo récord lo podemos pensar rápido. Lo que ocurre es que después accionar y llevarlo a hacerlo concreto, eso va a depender de nuestro sistema de creencias, qué tan alejados nos encontramos de los modelos de enseñanza que proponen actualmente las líneas de educación matemática y nuestro sistema de creencia que a lo mejor nos dice que el modo que habría que enseñarse las matemáticas es un modo más formalista, estructuralista. Bueno, quedarían ahí preguntas por parte de ustedes ante todo el tema que hemos estado conversando y de mi parte, muchas gracias.